Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de balanceo de reacciones redox. En esta oportunidad revisaremos el método del ion-electrón en medio básico. Para este balanceo en medio básico también debemos seguir una serie de pasos que hasta cierto punto son muy similares al método de balanceo en medio ácido. Vamos a ver que un paso posterior es el que difiere un poco respecto al método de balanceo en medio ácido. Para explicar entonces este método de balanceo vamos a considerar esta reacción redox de la reacción que involucra al ion permanganato con el ion cianuro para producir el dióxido de manganeso más el ion cianato. El primer paso, similar a como se había estudiado entonces en el método del medio ácido, es escribir las semirreacciones de oxidación y de reducción. Entonces escribimos las semirreacciones con las especies que están relacionadas, las especies que contienen en este caso manganeso para ajustar entonces la primera semirreacción y las especies que contienen carbono y nitrógeno para ajustar entonces la siguiente semirreacción. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizar entonces el ajuste del número de átomos realizado mediante el método tradicional de tanteo, pero teniendo en cuenta que los átomos de oxígeno los ajustamos adicionando moléculas de agua y los átomos de hidrógeno igualmente los ajustamos adicionando iones H+. En principio el método de balanceo en medio básico inicia realizando el balanceo suponiendo que estamos en medio ácido inicialmente. Tenemos entonces para el ion permanganato 4 átomos de oxígeno. En el dióxido de manganeso tenemos 2, debemos adicionar entonces 2 moléculas de agua. Una vez adicionamos esas 2 moléculas de agua nos aparecen 4 átomos de hidrógeno en los productos que debemos balancear mediante la adición de 4 iones H+ del lado de los reactivos. En el caso de la segunda semirreacción del ion cianuro, el ion cianato tiene un átomo de oxígeno. Para balancear los átomos de oxígeno entonces adicionamos una molécula de agua del lado de los reactivos. Esa adición de esa molécula de agua involucra ahora 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos, por lo cual debemos entonces adicionar 2 iones H+ del lado de los productos para poder tener balanceado tanto oxígeno como hidrógeno. Lo siguiente es hacer el ajuste total de las cargas a ambos lados de cada semiecuación adicionando electrones. En el caso de la primera semirreacción, la primera semiecuación, tenemos entonces una carga negativa y 4 cargas positivas en el lado de los reactivos para un total de 3 cargas positivas. Si miramos los productos, son 2 especies completamente neutras para un total entonces del lado de los productos de una carga neutra total o una carga total de 0. ¿Qué debemos adicionar entonces del lado de los reactivos para poder en cierta manera neutralizar esas 3 cargas positivas? Hacemos una adición de 3 electrones para poder tener carga 0 del lado de los reactivos y carga 0 del lado de los productos. En el caso de la segunda semirreacción para el ion cianuro, tenemos entonces una carga negativa del lado de los reactivos porque el agua es una especie neutra. En el lado de los productos tenemos entonces el ion cianato y 2 moles de iones H+, para un total de cargas de una carga positiva. Para poder igualar la carga negativa que tenemos del lado de los reactivos, debemos adicionar entonces 2 electrones del lado de los productos en esta semirreacción. Una vez entonces hacemos la adición de los electrones y el balance de las cargas, debemos entonces igualar el número de los electrones que se transfieren. Vemos que en la primera semirreacción se ganan 3 electrones y en la segunda se pierden 2 electrones. Para igualar la transferencia total de electrones debemos hacer entonces una igualación de esos electrones que se transfieren mediante la multiplicación de las semirreacciones por 2 coeficientes que me permitan igualar los electrones que se transfieren en la reacción. Si combinamos entonces o realizamos entonces la operación de multiplicar las semirreacciones por cada uno de los coeficientes que tenemos arriba, vamos a ver entonces que vamos a tener 6 electrones en los reactivos, 6 electrones en los productos que se cancelan.
cada uno de los términos de las semirreacciones ya está multiplicado entonces por cada uno de los coeficientes que definimos arriba multiplicar. Una vez llegamos a este punto, entonces hacemos la suma de las dos semirreacciones para poder llegar a la ecuación iónica neta, que sería la que aparece entonces en la parte de abajo después de hacer la suma. Vemos entonces en esta ecuación que hay especies que se repiten a ambos lados de la ecuación, moléculas de agua y moléculas de H+. Esas especies debemos entonces ahora simplificarlas para poder tener una ecuación iónica como tal neta. Vamos a tener entonces que quedamos con 2 moles de iones H+ del lado de los reactivos y una molécula de agua del lado de los productos después de hacer la simplificación de estas especies que aparecen a ambos lados de la reacción. Una vez llegamos a este punto, debemos hacer el cambio del medio ácido al medio básico. En este punto tenemos iones H+. Recordemos que estos iones H+ son los que determinan el medio ácido. Estamos hablando de una reacción redox que ocurre en medio básico. Entonces debemos hacer una adición de iones OH-, que son los que determinan el medio básico, y lo hacemos a ambos lados de la semirreacción. En este caso, como tenemos 2 iones H+, hacemos la adición de 2 iones OH- del lado de los reactivos, pero también en este caso debemos hacer la adición de estos mismos 2 iones OH- a ambos lados de la reacción, en este caso en el lado de los productos para tener a ambos lados los iones OH-. En el caso entonces, después de haber adicionado estos 2 iones OH-, la suma de 2 iones H+, más 2 iones OH- nos produce 2 moles de agua. Esas 2 moles de agua deben de simplificarse con el agua que aparece también del otro lado de los productos. Una vez hacemos esa simplificación, tenemos entonces una sola molécula de agua del lado de los reactivos y las 2 moles de OH-, las cuales son las que me definen a mí que estamos trabajando en un medio básico de esta reacción redox. La verificación final entonces de la reacción la realizamos en términos tanto de masa como de carga. En el caso de la masa realizamos la evaluación por tanteo del número de átomos que hay a ambos lados de la reacción. Para el caso del lado de los reactivos podemos ver que hay en total 3 átomos de carbono, 3 átomos de nitrógeno en esta especie. En esta especie tenemos 2 átomos de manganeso, tendríamos 2 átomos de hidrógeno y en total 9 átomos de oxígeno. Si revisamos las cargas, tenemos 2 cargas negativas y 3 cargas negativas del ion cianuro para un total de 5 cargas negativas del lado de los reactivos. Si hacemos la misma verificación del lado de los productos, vamos a llegar también a que tenemos 3 átomos de carbono en los productos, 3 átomos de nitrógeno, 2 átomos de manganeso presentes en esta especie, 2 átomos de hidrógeno presentes en los 2 moles de iones OH- y 9 átomos de oxígeno, lo que nos determina que la reacción está balanceada en términos de masa o de número de átomos. Si revisamos en cuanto a cargas, tenemos 3 cargas negativas del ion cianato, en total de las 3 moles y 2 moles de iones OH- para un total de 5 cargas negativas. Esto nos permite entonces concluir que la reacción está correctamente balanceada en términos de masa y de carga. Finalmente, dejamos entonces para el estudio unos cuantos o un par de ejercicios de repaso que les permita entonces evaluar su progreso, su entendimiento de este tema. Muchas gracias por su atención.